Muchas gracias. Por favor, orden. Continúe, por favor. Buenos días, senadoras, senadores. Muchísimas gracias por recibirnos. Mi nombre es Guillermo Tello. Soy músico, director de televisión, productor, gestor cultural, directivo de la Asociación de Directores de Televisión y Obras Audiovisuales, DOAT, y desde ese lugar me toca la máxima responsabilidad de conducir la multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual nacional. La organización multisectorial es una organización de segundo grado. Ahí están integradas cámaras empresariales de producción de contenidos audiovisuales, distribuidoras audiovisuales, entidades de gestión colectiva como SAGAI, bien decía recién Jorge Marrale, también asociaciones profesionales vinculadas a la producción de contenidos audiovisuales y producciones culturales. La red más grande de televisoras públicas argentina, pero también es la red más importante de televisoras públicas de Latinoamérica, y todos los sindicatos vinculados a los trabajadores de la cultura en la Argentina, cultura y comunicación. Digo esto porque mis palabras no vienen a tinte personal, sino en la representatividad a la cual me han entregado todas estas organizaciones. Primero, quisiera solidarizarme con ustedes por el atropello que han sido llevados adelante, porque, bueno, la bicameral de comunicación tendría que haber elegido el directorio del ENACOM y también tendría que haber elegido el directorio de RTA. Digo, claramente, primero vemos un atropello a los representantes de ambas cámaras cuando se define que se intervienen los ámbitos de comunicación empezando un camino de censura. Segundo a eso, quisiera solidarizarme con los trabajadores y trabajadoras de TELAM y también de los medios públicos, porque vemos avanzar la dificultad de la toma de decisiones del Ejecutivo como parte de una censura sistemática al trabajo de la libertad de expresión que debe ser garantizada también por esa bicameral que acabo de nombrar. Dicho esto, quisiera expresarme también con respecto al proyecto de base, que vino ya con media sanción de diputados, donde nos expresamos allí. Y antes de empezar, quisiera también plantear que hemos trabajado mucho con esta Cámara. La multisectorial tuvo la suerte de poder trabajar con la banca de la mujer, en la ley de equidad de género en los medios. Tuvo también la suerte de poder trabajar con la Comisión de Comunicación y de Informática para llevar adelante la modificación de Economía del Conocimiento. Digo, tuvimos realmente mucha experiencia a lo largo de estos casi 10 años que existe la multisectorial en un trabajo colectivo, conjunto, consensuado, con lo que se venía debatiendo en ambas cámaras. Por eso nos parece importante ser escuchados y escuchadas en algunos casos. Como decía ayer también Nancy Pasos, nuestra solidaridad con las compañeras y compañeras que efectivamente están siendo cada vez más dañadas en el ejercicio de la libertad de expresión. Nosotros queremos decir que nos parece muy gravoso los artículos 3, 4, 5 y 6 del capítulo 1, reorganización administrativa de la ley base, porque efectivamente entrega en la potestad del Ejecutivo la posibilidad de hacer prácticamente lo que se quiera con los organismos descentralizados de cultura y de comunicación, sobre todo pensando en que llevan muchos años de debate social para poder lograr lo que han venido sosteniendo hasta ahora. Déjenme decirle que el trabajo en la comunicación y en la cultura le implicó al presupuesto nacional en el año 2023 solo el 0,2%, a pesar de que la UNESCO recomienda por lo menos elevar ese presupuesto al 1%. Pero así todo,
representamos el 1,8% del valor agregado bruto, siendo sexto en la escala de producción en la industria, en este caso de las industrias culturales. Algo me parece que por demás atendible cuando se piensa que efectivamente tenemos trabajo argentino, intelectualidad argentina, educación argentina, inversión argentina, puesta desde el agregado de valor y sobre todo la propiedad intelectual que permite seguir desarrollando la industria en la Argentina. Esto no es tampoco poca cosa porque a la hora de pensar en la modificación que se está planteando con el programa de RIGI, si es que lo digo bien, allí hay una serie de beneficios para las inversiones que en el área de producción cultural serían también gravosas. Hace muchos años nosotros como multisectorial venimos pidiendo se atienda a la industria cultural, a las industrias audiovisuales específicamente como industria, con los beneficios que hemos planteado. Recuerdo cuando se debatió en el Senado la prórroga de las asignaciones específicas, escuchar este detalle muy bien planteado por el senador Lustó, específicamente con la producción de contenidos audiovisuales, hablando específicamente también sobre el Inca, a la cual hago propia su palabra de aquel día, porque creo que la declaración de industria audiovisual no debe quedar solamente como una declaración, debe quedar también como parte de los beneficios. No se puede plantear la incorporación de inversión dentro del territorio sin beneficios dentro del territorio. Es decir, no se puede entregar a libre acción, como bien planteaba Vanessa Ragone hace unos días en esta misma Cámara, que se le da todos los beneficios impositivos y no se le propone ningún tipo de beneficio para el territorio argentino. Y en ese sentido, nosotros abogamos porque haya políticas públicas que impulsen la producción industrial y que garanticen la diversidad cultural en todo el territorio, porque pensando en la producción cultural, específicamente en el teatro, quiero decir esto porque la mayoría de las entidades que integran la multisectorial han sido partícipes de las leyes que ayudaron a construir los institutos que están vigentes y que estamos defendiendo. Piensen ustedes que la Asociación Argentina de Actores tiene más de 100 años, Argentore, que es la entidad de gestión de derecho autoral, tiene más de 100 años, que de allí salieron las leyes nacional del teatro, en el caso también del sector de la Federación Argentina de Música, de ahí salió la Ley Nacional de la Música, de allí también de ese mismo espacio como del SICA, el Sindicato de Cine, salió también la Ley Nacional de Cine que creó el Inca, y de muchos de estos lugares hemos planteado siempre la promoción industrial, el desarrollo productivo, el trabajo argentino, la valoración del contenido específico sobre el conocimiento cultural. Y si pensamos en eso, si bien el teatro independiente nació ya hace muchos años antes de haber tenido un instituto, lo cierto es que sin el Instituto Nacional del Teatro sería imposible garantizar la diversidad cultural teatral, que haya salas en los pueblos más distantes y que encontráramos allí una política pública que garantice a la ciudadanía el acceso a la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro reclamo está íntimamente relacionado con el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 19 para ser más preciso, planteando que debe ser la Cámara de Senadores y la Cámara como originaria, pero también la Cámara de Diputados como responsable de garantizar esa diversidad cultural y de legislar para que efectivamente haya una identidad cultural argentina que sea sostenida y que sea garantizada por el pueblo argentino. Terminaré diciendo que le pedimos a senadores y senadoras revean la posibilidad de no entregar facultades delegadas que tiren por la borda más de 40 años ininterrumpida de democracia, de consenso en ambas cámaras para lograr las leyes que garantizan esa diversidad cultural. Porque no es casualidad que efectivamente se atente contra la cultura toda. No es casualidad que estemos siendo hoy parte de los imputados sin derecho a defensa.
No es casualidad que hayamos ganado tantos Oscars, tantos Grammy, tantos premios internacionales. No es por nuestros defectos que se nos ataca, es por nuestras virtudes, es por ese consenso social que ha logrado la cultura en la Argentina y que debemos defender justamente en esta Cámara. Muchas gracias, señores senadores y senadoras. Muchas gracias a los opositores. ¿Vamos a abrir el debate directamente? ¿Sí? No, suficiente. Ya le dimos el espacio, ahora queremos abrir el debate. Creo que el tema está agotado. No, gracias. Vamos a esperar. No es censura. A los opositores. Bueno, sí, listo. Habilitamos un par de preguntas. Vamos, señor. Dale. Ahí tiene la palabra el senador Salino. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias a quienes tuvieron la gentileza de venir a disertar acá al Senado de la Nación. Sean bienvenidos. Voy a empezar contestando una pregunta yo, así después ustedes me pueden preguntar lo que quiero hacer. Nos decía Marrale, ¿acaso de financiar no es lo mismo que cerrarlo? En realidad de financiar es bastante más hipócrita y como en el fondo guardan un corazón cholulo que les gusta subirse al escenario en esos momentos gloriosos que ustedes describían del Oscar y del éxito y de las luces, eligen de financiar y no frontalmente decir cerramos y permitir que nosotros claramente podamos defender, como lo estamos haciendo en este momento, esta posición. A mí me gustaría preguntarles, nosotros nos reunimos con Sandra Frasen, con Julieta Alfonso, por ejemplo, del Consejo del Instituto Nacional del Teatro, y como acá están representadas las provincias argentinas, a mí me gustaría si ustedes podrían describir brevemente de estas entidades que estamos defendiendo en común, cuáles son las acciones que ejecutan, que ejercen en las provincias argentinas. Porque en el caso de mi provincia, San Luis, yo conozco lo que hace el Instituto Nacional del Teatro, conozco a sus representantes y valoro profundamente lo que hacen por la cultura de mi provincia. Pero me parece que resultaría muy útil que ustedes describan, más allá de la acción que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ve mucho más, cuáles son los beneficios, cuáles son las acciones tremendamente positivas para la cultura que desarrollan en cada una de las provincias. Muchas gracias. Por la pregunta, me parece importante destacar que estos organismos descentralizados tienen una gran representación en las provincias y sobre todo que su fondo de fomento, por lo general, lo desarrollan las provincias. En el caso, por ejemplo, del Instituto del Teatro, tiene más del 70% de distribución de sus fondos directamente a las provincias. Ustedes sabrán, tiene un consejo de representantes, una representación provincial, una representación regional, pero además, sin esa distribución de sostén, de fomento a las salas teatrales, sería imposible de sostener. Digo, cuando uno ve que viaja por turismo sobre distintas provincias y ve pueblos muy alejados, puede encontrar en la puerta de esos teatros las placas que les plantea colocar el Instituto del Teatro porque en realidad le dio un financiamiento para sostenerlo. Uno puede ir a Tilcara, puede ir a tal vez incluso a algún lugar alejado de Luján de Cuyo, de Mendoza, o incluso a Villa Mercedes, en San Luis. Yo he estado en una sala teatral independiente. En todos esos lugares va a ver que esas salas independientes son sostenidas. Pero no solamente eso, sino que tiene un programa de impulso al desarrollo de obras teatrales que le permite a cada provincia poder tener un impulso. Y eso retroalimenta también la actividad privada, porque cuando uno dice que el Estado entrega un impulso, una promoción al desarrollo cultural, se cree que, bueno, entonces lo que está haciendo es simplemente la gestión, que no sería poco, de la accesibilidad a la diversidad cultural. No, lo que pasa es que a partir de ahí también se vende taquilla,
esas salas se hacen conocidas, las obras se hacen conocidas, los autores, dramaturgos se reconocen, entonces pueden venderse salas, porque en la Argentina teatro comercial se hace solamente en 3 lugares, o sea, Mar del Plata, Avenida Corrientes y Carlos Paz. Después, olvídense, no hay infraestructura. Allí el mercado no va a colocar una gran obra, una gran sala teatral donde meta 1.600 audiencias. Digo, eso no sucede. Lo mismo nos pasa en el caso del Inca. Gracias a que el Inca empezó a impulsar un desarrollo federal de producción, hay políticas públicas provinciales. Por ejemplo, en Misiones, allí lo veo al ex vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, veo que crearon el Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia. Como en Córdoba, crearon el programa Polos Audiovisuales, pero gran parte de esas políticas se alimentan de los subsidios o de las promociones industriales que da el mismo Instituto de Artes Audiovisuales, el INCA. Sin esos fondos de distribución y garantía en el área de producción de contenido sería imposible. Incluso cuando el INCA todavía sigue sin designar al Consejo Asesor y sin tener la clara propuesta de plan de fomento a través de su Asamblea Federal, que es donde están representadas todas las provincias. Si sigo voy a extenderme mucho más, pero también está el INAMU, que entrega el 80% de su fondo en producción independiente, el 70% es de las provincias, y así sigue. Pero sobre todo hay que entender que la inercia comienza con el impulso de la promoción industrial. Luego de eso desarrolla la actividad privada. Cuando hay una puesta en marcha, empieza a caminar la rueda productiva, recién ahí la actividad privada toma el desarrollo de la industria cultural y le agrega valor. Si no, antes se vuelve extractivista, como son las plataformas digitales, audiovisuales y sonoras. En este caso, que llevan años sin ser reguladas en la Argentina, digo regulada como es la telecomunicación, la operación por cable, la televisión digital abierta, cualquiera de todas ellas, de una reglamentación que permita a 12 millones de abonados entender que tiene no solo a alguien a quien reclamar, sino a plantearle que la diversidad cultural también se exprese en sus contenidos, cosa que nosotros no vemos hace mucho tiempo. Y miren que venimos batallando para que eso suceda hace bastante tiempo en la Argentina. Muchas gracias. Bien, senadora Moisés. Buen día a todos. Guillermo, Jorge, bienvenidos al Senado. Guillermo, el año pasado trabajamos juntos, estaba en la otra Cámara, en Diputados, pero hiciste referencia a todo ese esfuerzo colectivo que se hizo con todas las instituciones artísticas y referidas al arte y a la cultura en la Argentina, y creo que esa movida ha sido muy simbólica en la construcción colectiva de la prórroga de la ley de financiamiento a los espacios culturales. A mí me da la sensación de que muchos de nosotros que construimos esa ley, que la debatimos en profundidad, que compartimos con todos los espacios del arte esa decisión política que se vio reflejada en la sanción en ambas cámaras, hoy un poco se contradice con esta amenaza, ¿no?, de la ley Bases, porque en definitiva muchos de los que estamos acá o en la otra Cámara hemos votado favorablemente esa ley y de repente, ¿cómo evalúan ustedes, digamos, en términos de una contradicción muy profunda de que esos mismos senadores, senadoras, diputados y diputadas puedan estar pensando en votar la ley Bases? O sea, no sé si soy clara, pero una consideración respecto a eso, ¿no? Sobre lo que piensan ustedes, y creo que también como para reflexionar nosotros, ¿no?, de alguna manera cómo a veces se choca lo que decidimos en un marco, en un contexto, y después lamentablemente nos encontramos en medio de un camino, digamos, sin salida, ¿no?, cuando entramos a debatir este tipo de propuestas que destrozan
toda una construcción social que, como bien vos decís, o Jorge fue muy claro, lleva muchos años. O sea, y la identidad cultural no solamente está reflejada en las expresiones culturales, sino también en nuestras raíces, en nuestros orígenes, en esa diversidad que nos hace como argentinos tener esa fortaleza ante el mundo, y que también hay otra contradicción. Nos sentimos muy orgullosos cuando vemos a nuestros artistas premiados, cuando vemos a nuestras películas aplaudidas, cuando vemos nuestros teatros llenos, cuando vemos gente como, se me ocurre, Roger siendo estrella, digamos, en el mundo. Ahora, para que exista esa calidad artística, debe existir la base. Y la base es esto que ustedes plantean: las escuelas de arte, las escuelas de teatro, esos artistas que desde Tilcara, gracias por nombrar Tilcara, porque es uno de los centros del noroeste argentino que más salas tiene y que más vida cultural tiene y que concentra una producción realmente valorable. Entonces, yo no me puedo imaginar que esas salas y esos rincones del país que hoy solamente contienen desde la cultura y proyectan a personas en el desarrollo de sus propias vocaciones, que no tendríamos ninguna posibilidad de hacerlo si no existieran estas instituciones. Entonces, apelar a la multisectorial. Muy bueno que hayan estado acá. Faltaba la voz de ustedes en este debate, de verdad que faltaba. Tuve la oportunidad de reunirme en la provincia de Jujuy con justamente un grupo de la multisectorial planteando esto. ¿Y cuál es la propuesta concreta en el caso de algún artículo particular que ustedes crean que, nosotros ya saben que creemos que la ley no debe pasar, pero en el caso de que así sea, si ustedes tienen alguna propuesta particular o sobre puntos específicos que podamos resguardar? Gracias. Muchas gracias, senadora, por los conceptos vertidos. Debo decir que efectivamente produce mucha angustia lo que está pasando en general por la cantidad de consenso social que habíamos logrado a lo largo de tantos años. Usted piense que la Ley Nacional de la Música nació por unanimidad, fue votada en diputados y en senadores, por unanimidad, ¿no? Y les vamos a dar facultades delegadas de ambas cámaras, de todos los bloques, de toda la representación política, a una persona. La ley de teatro tuvo 3 tercios en ambos lugares. Digo, para comprender lo que nosotros planteamos como consenso social. También esta representación nosotros entendemos que tiene que ver no solo con un vínculo con la sociedad de cara a la representación cultural y esa diversidad tan compleja que tiene la Argentina, sino también con la industria cultural, con el trabajo. A nosotros el artículo 93 de la modificación de ley del trabajo, o no sé si lo estoy citando bien en el texto, sé que es el artículo 93, sí lo es, de colaboradores, creación de esta figura de colaboradores, pone en riesgo la situación de trabajo y los aportes de todo el espacio laboral, porque 5 colaboradores es una banda de músicos, es la mitad de una orquesta de cámara. El equipo básico para salir en producción televisiva. Las 6 personas en la planta básica para el rodaje de televisión, de cine también. Eso quiere decir que vamos a quedar sin ningún tipo de responsabilidad laboral, si son todos colaboradores. Digo, ¿de qué vale entonces pedir una certificación laboral para garantizar que haya trabajo en las producciones que se impulsan desde el INCA si va a salir el jefe de equipo y 5 trabajadores colaboradores? ¿De qué vale la producción de música si efectivamente cada uno de los que venga y sea telonero
Digo, va a tener que cumplir simplemente con los colaboradores. Digo, se acaba el formato de eventualidad. Ustedes piensen que también en esta Cámara fue votada la posibilidad de los trabajos eventuales de continuidad tengan un régimen especial de aporte de carga social. Es decir, se necesitan un poquito más de 6 meses para lograr la continuidad del pago, para cumplirlo como si fuera un año de jubilación. ¿Por qué? Porque es tanta la eventualidad de laboral en el sector y tantas horas juntas, o sea, se suman una cantidad de horas, bueno, de colaboradores no creo que se pueda jubilar nadie. Digo, efectivamente a nosotros nos impacta mucho tanto la facultad delegada del capítulo 1, artículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como la modificación a la Ley del Trabajo, artículo 93 y muchos otros. Digo, eso para nosotros está muy claro. No se trata solamente de financiar, sino que también de entregar el consenso social que hemos construido a lo largo de más de 40 años como mínimo, pero también a dónde deja la industria cultural y a la diversidad cultural si le entregamos toda la potestad al Poder Ejecutivo para plantear lo que sea en su ejército. Y por último, hay que reflexionar también que el financiamiento de la cultura a través de los organismos descentralizados representa en la mayoría de las provincias, diría que más del 60% de la política cultural. Es decir, que cada provincia se quedaría con 60% menos de su distribución cultural si es que no le llegan los acuerdos de los organismos descentralizados. Yo creo que cada provincia se va a ver muy afectada a la hora de impulsar a sus propios artistas, a promover el turismo, porque el turismo está íntimamente relacionado con la cultura, a desarrollar las fiestas nacionales, tanto musicales como teatrales, como de cine, los festivales de cine que tienen cada una de las provincias, y mucho menos la producción local. Producción local me parece que sería imposible de pensar. Ahí sacarían ventajas aquellos que tengan un índice poblacional muy alto y entonces la venta de taquilla pueda superar por lo menos las 450 butacas, continua y durante más de 5 funciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Mayans.